Bien, el capítulo número 5 corresponde a recursos hídricos. Y por su mismo nombre podemos entender, comprender y visualizar que es un capítulo muy extenso. Por tanto, lo que vamos a ver es un resumen de lo que es más importante. Es decir, qué es lo que deberíamos saber básicamente sobre esto. Ustedes tienen un instituto de hidrología, de hidráulica y hidrología, donde tienen la especialidad y allí es donde se maneja este tema con más profundidad. Por tanto, entiendo y entendemos que es un tema de conocimiento y divulgado ampliamente. Sin embargo, veremos de qué se trata. Cuando hablamos de recursos hídricos, tenemos que hablar de las cuencas que existen en nuestro país. Y desde ese punto de vista, como muestra la diapositiva, vamos a poder ver que se trata de 3 cuencas. La cuenca del Amazonas, que es la verde, bastante grande, ¿verdad? Un poco más y ocupa casi todos los departamentos de Bolivia. Compuesta por subcuencas. La cuenca entre Café aproximadamente es la cuenca del altiplano, llamada cuenca cerrada o endorreica. Y la amarilla, la cuenca del Plata. De esa manera se puede visualizar que el territorio boliviano cuenta con 3 cuencas. Se debe suponer que estas cuencas, por su tamaño, tienen y están conformadas por subcuencas. Tanto la del Amazonas como la altiplánica y la del Plata. Cuando hablamos de la cuenca del Amazonas, nos vamos a referir a sus subcuencas. Y estas van a estar en todo el territorio o en toda la zona verde, como se puede apreciar en la proyección, y van a ser las siguientes. La subcuenca del Acre, la subcuenca del Abuná, la del Orton, Madre de Dios, Beni, Mamoré, Itenes, y la última subcuenca, la del Isosoco. La cuenca del Plata, por su parte, va a estar conformada por las subcuencas Paraguay, Pilcomayo y Bermejo. La cuenca cerrada endorreica o altiplánica, así llamada, va a estar conformada por la subcuenca del Titicaca, la subcuenca del Desaguadero,
la subcuenca del Popó, la subcuenca del Coipasa y la subcuenca de Uyuni. Todas estas subcuencas tienen un porcentaje de participación en lo que se refiere a la extensión total del territorio boliviano. Estas cuencas tienen la siguiente distribución. La cuenca del Amazonas con un porcentaje del 65.37%. La cuenca del Plata con un 20.60%. Y la cuenca del Altiplano con un 14.03%. La suma será el 100% del territorio boliviano. Como se puede apreciar, el estudio de cada una de estas subcuencas es motivo, pues, de mucho trabajo y de mucha investigación. Por tanto, estudiar cada una de ellas es el trabajo ya de la especialidad hidrológica o hidrogeológica. Y como les decía, dependiendo de la inclinación que se tenga en los diferentes institutos, en este caso el de hidrología, se podrá cuantificar de mejor manera. El instituto que ustedes tienen en la carrera de civil siempre ha estado propiciando seminarios internacionales para hablar sobre las cuencas. Y por supuesto, la que más es motivo de estudios y de interés por el lado brasileño es la del Amazonas. Con solo observar el mapa que están viendo, es pues importante decir que todo lo que viene de la zona oeste, que vendría a ser los Andes, y todas esas aguas inundan Bolivia y conforman la zona amazónica. Y esta, por sus características geológicas, desembocan sus aguas acá, donde está la manito, por el río Madera, que en realidad ya vendría a ser el río Madeira en portugués, que corresponde a la zona brasilera. Y todo este caudal de aguas que conforman la zona, bueno, tienen esta desembocadura y su aplicación en el lado brasileño es grande. Tan grande que podríamos decir que no hace mucho, me imagino, hará unos 8 años aproximadamente o menos, ellos han conformado acá en esta zona una planta hidroeléctrica muy grande que se llama la planta Santo Antonio, que en su momento tal vez vamos a poder describir de alguna manera. Como interés, simplemente para que vean ustedes cómo este caudal, que es muy, muy grande y de mucha, si se quiere, potencia, ha sido aprovechado por el lado brasileño. Ustedes lo deben saber, si al final de la clase se puede enriquecer esto con algunas complementaciones, bienvenido. Bien, entonces, ya entrando en el tema, ¿qué hacemos con estas cuencas? ¿Cómo deberíamos empezar su estudio? ¿Cuál sería una forma de encarar este recurso hídrico en nuestro país? Desde mi punto de vista es encarar el tema desde dos
aspectos. El primero, como recursos hídricos superficiales, pues estamos hablando de aguas superficiales, y como recursos hídricos o aguas subterráneas. Entonces, creo que así ya podríamos entender mejor y poder caracterizar mejor este recurso. Cuando hablamos de aguas superficiales, nos vamos a referir, por ejemplo, a los lagos, a las lagunas, a los ríos, principalmente. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra labor como estudiantes de ingeniería, principalmente en el área hidrogeológica o hidrológica? Bueno, es ver cada cuenca, cómo están sus subcuencas y allí estudiar este recurso, los lagos, las lagunas y los ríos. Por supuesto, hay métodos de poder cuantificar y estudiar y caracterizar estos recursos, estos lagos, lagunas y ríos. Uno de ellos, por ejemplo, es el que se llama a la batimetría. Con seguridad que pueden haber tal vez estudios más modernos o métodos, pero uno de ellos es aquel. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza pues justamente para qué. Para poder entender mejor y más allá de lo que nos representaría todo este estudio, como bolivianos, empezaremos por algo. Por ejemplo, veremos lo que tenemos y dónde estamos. Nosotros nos encontramos en la cuenca cerrada, aquí donde está la manito, o la cuenca altiplánica o endorreica. ¿Cómo podemos analizar esto? Entonces, decimos que empezamos en el lago Titicaca. El lago Titicaca desemboca por el río Desaguadero, sus aguas, hasta llegar al Popó, al lago Popó. Es decir, partimos de La Paz y llegamos a Oruro, un poco al sur de Oruro, el lago Popó, por el río Desaguadero. Esto es lo que ocurre. O sea, el Titicaca desemboca sus aguas por el Desaguadero hasta el Popó. ¿Qué pasa con el lago Popó? El lago Popó no desemboca sus aguas a ninguna otra región o zona. Se quedan ahí, aquí en el lago Popó. Por eso es que se llama cuenca cerrada. Es de suponer que en el transcurso del río Desaguadero hay pues tributarios, otros y muchos otros ríos que llegan al Desaguadero, aumentan su caudal y todos estos desembocan en el Popó. Lo mismo de la zona sur, podríamos decir tal vez por tema de mapa de Bolivia que el Popó va a desencadenar. No, lo que pasa es que el Popó está un poco más abajo y la zona que vendría a ser esta del lado de Potosí es más alta y por lo tanto sus aguas desembocan en el Popó. Entonces, el Popó es el receptorio de todas estas aguas y ríos que circundan. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros deberíamos de estudiar principalmente, bueno, más allá de todos y cada uno de los ríos de Bolivia, ¿no es cierto? Pero estamos dando solamente el ejemplo de cómo deberíamos estar compenetrados y conocer, para luego extrapolar este conocimiento y llevarlo a un plano tal vez mucho más amplio como el de las cuencas Amazonas y del Plata. Entonces, la cuenca del Amazonas desemboca por el Madera, la cuenca cerrada no desemboca, y la del Plata puede desembocar por el río Paraguay o por el río Pilcomayo, que vendría a ser en la zona de Tarija, a la Argentina. Eso es en resumen. Si nosotros queremos caracterizar y conocer qué pasa en nuestra cuenca, ya les digo, entonces empezamos en el Titicaca. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos pues caracterizar el Titicaca.
¿Cómo deberíamos caracterizar al Titicaca? Bueno, hay muchas cosas, ¿no es cierto? A ver, vamos a esperar complementaciones, porque ustedes están en ese campo. Caracterizar quiere decir, pues, lo que ya hemos dicho muchas veces, ¿no ven? Es saber cómo está conformado el lago Titicaca. ¿Y qué deberíamos saber ahí? Bueno, muchas cosas. ¿Cuál es la composición de sus aguas? Aguas duras, aguas saladas. ¿Qué tipo de sales contiene? ¿Qué profundidad tiene? ¿Qué volumen tiene? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es caracterizar. Y lo mismo habrá que hacer con todos los otros lagos, con todas las otras lagunas y ríos, ¿no? Empleando un método, por supuesto, el que está más al alcance, el que se puede entender mejor o si se quiere tal vez el más moderno, ¿no? Pero saber longitud, extensión, altura, ¿no? ¿Qué longitud, por ejemplo, tiene el desaguadero? A ver, vamos a preguntar eso. ¿Qué longitud tiene el desaguadero? ¿Qué profundidad tiene el Popó? ¿Qué volumen? ¿Qué profundidad tiene el Titicaca? ¿Cuál es la extensión del Titicaca? ¿Qué superficie ocupa? ¿Cuánto corresponde a Bolivia? ¿La mayor o la menor parte? ¿Verdad? Y entonces, todos estos, si se quiere, parámetros de análisis y de cálculo tienen que ser pues realizados por este tipo de estudios, ¿no es cierto? Hidrológicos. Y eso es lo que se debería hacer. Con cada uno de los recursos hídricos estamos hablando en su primera parte de aguas superficiales. Si nosotros extrapolamos este conocimiento y nos vamos al Amazonas, imagínense lo complejo que resultaría. Porque si de algo hay que reconocer, sí, es que la zona de la cuenca del Amazonas tiene muchísimos más ríos, muchísimos más lagunas, con volúmenes mucho más grandes. Por eso, estudiar una subcuenca es un trabajo muy grande, ¿no? Lo mismo será en la cuenca del Plata. Pero esto es necesario conocerlo. Y vamos a ver hasta dónde conocemos algo cuando estemos terminando la clase. Por tanto, estos estudios que se deberían realizar ya corresponde, digamos, a la especialidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de principalmente de nuestra cuenca, de la cuenca cerrada. Estas aguas superficiales, de manera general, ¿cuál es su uso? Generalmente son tres, ¿no ven? La alimentación, el riego y el agua industrial. Entonces, estos tres tipos de aguas son importantes caracterizarlos y conocerlos. Por supuesto, no es fácil. Si seguimos analizando lo que vendría a ser el recurso hídrico en nuestra cuenca, ¿qué podemos decir? Por el tamaño y las consideraciones y los alcances que se tienen del estudio de estas cuencas y de sus subcuencas, el tamaño vendría a ser muy grande respecto una de la otra. Por ejemplo, si seguimos hablando de lo que representa la ciudad de La Paz, ya estamos entrando, puntualizando ya no toda la cuenca, sino estamos hablando de la ciudad de La Paz. ¿Qué podríamos decir? En La Paz se han hecho estudios y se tiene, por ejemplo, cuantificado las subcuencas de la ciudad de La Paz. Ni siquiera estamos hablando del departamento. Pero si nosotros somos
consecuentes con el tamaño y la relación de dependencia, ¿qué podríamos decir? Un poco como trabalenguas. La subcuenca de la subcuenca de la subcuenca de la cuenca. Así vendría a ser. Me voy a explicar. ¿Qué vendría a ser la cuenca hidrológica de la ciudad de La Paz respecto a la cuenca del altiplano? La subcuenca de la subcuenca de la subcuenca, ¿no ve? Pero lógico. Entonces yo pregunto, ¿cómo está conformada esta subcuenca? Que no es correcto decir subcuenca, sino subcuenca de la subcuenca de la subcuenca. ¿Conocemos? A ver, vamos a ver, ¿qué ocurre? A esto me estoy refiriendo. Dice, aguas de las 5 cuencas desembocan en la ciudad de La Paz. ¿Está correcto aquello? No está, ¿verdad? Porque no son pues cuencas, ya vienen a ser subcuencas de las subcuencas, ¿no ven? Ya, pero a eso me refería. Entonces, si nosotros observamos este mapa, ¿qué podemos decir? ¿Cuántas vendrían a ser estas subcuencas de las subcuencas? Aquí tenemos 4. La cuenca del Choqueyapu, la cuenca del Orco-Jahuira, la cuenca del río Irpavi, la cuenca de Achumani y la cuenca del Huayna-Jahuira. 5. Pero hay una sexta, que no está nombrada acá. A ver, vamos a ver si ustedes pueden ganar puntos y decirlo. Entonces, vean ustedes cómo este tema hidrológico debería encararse como estudio. Esta parte negra es la mancha de la ciudad y por colores podemos ver dónde están actuando estas subcuencas. Y los ríos. No todos sabemos del río Achumani, del Orco-Jahuira, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esta estructura? Todos desembocan al río La Paz. ¿Y qué podemos decir? El río de La Paz empieza pues en el lugar famoso, ¿no ve? El de las Cholas, todos conocemos el famoso lugar de las Cholas. Ahí prácticamente todos desembocan y a partir de ahí, aguas abajo, en esta dirección del cursor, empieza el río La Paz. Conocemos, hemos estudiado, hemos caracterizado como profesionales en el área, tenemos bastante conocimiento, podemos ser capaces de hablar con propiedad de alguna zona o de alguna subcuenca de estas, veremos. Entonces, este es el enfoque que yo quiero darle al capítulo. Y como ven, es muy grande, es muy grande. Nosotros no necesitamos tal vez estudiar con esa profundidad, sino simplemente saber que este recurso hídrico para nosotros es muy importante y cuál es su efecto, cuál es la influencia, ¿no? En nuestro medio. Bien. Entonces, de esa manera, nosotros podemos pues conocer con más, si se quiere, profundidad estas características. ¿Qué se dice de La Paz? Dicen que hay más de 100 ríos por debajo de la ciudad. ¿Cuáles son esos? Habrá que empezar a enumerarlos, ¿no? Y bueno, y su efecto es, hemos tenido desastres naturales, ¿hace cuánto? Hace ya unos casi 20 años, un poco menos, ¿no? 15, 18 años.
todo lo que ha ocurrido con el desborde de los ríos y todo ese panorama del 2001, creo que es. Del 2000, sí. 2000. Bueno, creo que conocemos todo aquello. Bien, entonces, en el tema de aguas superficiales será necesario conocer todo esto, ¿verdad? Y una forma es, pues, caracterizarlos como les decía. Por ejemplo, si hablamos del Titicaca, podemos decir, por decir algo, a ver, yo voy a hacer la pregunta en los exámenes y ustedes tendrán que contestar. Por ejemplo, ¿a qué nivel se encuentra el Titicaca? ¿Cuál es su longitud? ¿Cuál es el ancho máximo? ¿Cuál es su profundidad máxima? ¿Cuál es la superficie del lago? ¿Cuál es la superficie que corresponde a la parte boliviana? Y por supuesto, ¿cuál es el volumen del lago? Y así sucesivamente, ¿no? Cuando uno estudia el recurso hídrico. Bien. Cuando hablamos de aguas superficiales, entonces estamos hablando de cómo nos abastecemos principalmente de estas aguas, una de ellas que está destinada a la alimentación. Nos interesan todas las aguas, por supuesto, ¿verdad? Pero entre lo que más nos interesa es pues el agua de alimentación, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ingerir como parte del alimento? Más allá, obviamente, que necesitamos pues agua para la industria, agua para el riego, etc. Entonces, estamos hablando de agua que debe llegar a nuestros domicilios. ¿Qué sabemos de estas aguas? ¿Cómo las preparamos? ¿Cómo nos abastecemos de estas aguas? Y la respuesta es que se tienen plantas de abastecimiento de agua potable. En La Paz tenemos 4 plantas. Voy a preguntar en el examen, ¿cuáles son esas 4 plantas? Y por tanto, estas plantas tienen sus características propias de potabilizar. El agua que llega a estas plantas de abastecimiento no es potable. Y la razón de tratarlas y de procesarlas es de lograr que una vez que entran estas aguas a estas plantas, las aguas salgan con el grado de potabilidad, potables. Ustedes deben saber qué características y qué cumple una agua potable. Vamos a preguntar eso también, ¿no? Porque tenemos un instituto de ingeniería sanitaria que está dedicada a caracterizar y a determinar la calidad del agua. Como ven, tenemos mucho, pero lo que estamos haciendo es manejar estos conocimientos para nuestro entendimiento y aprendizaje. Los procedimientos que existen en cada una de estas plantas de tratamiento, que son 4 en la ciudad de La Paz, tienen sus métodos de potabilización. Sin embargo, tenemos como 7 pasos fundamentales. ¿Cuáles son esos 7 pasos fundamentales? Esta vez se los voy a decir para que, bueno, mucho trabajo, ¿no ve? Tal vez se van a enfermar. 1 es de la captación, 2 es la coagulación y floculación, 3 es la sedimentación, 4 es la filtración, 5 es la cloruración, 6 es el almacenamiento y 7 es la distribución.
Pueden ser más o menos pasos, pero los vamos a considerar como principales para el tratamiento de aguas en las plantas de abastecimiento. ¿Será que cada uno de ustedes conoce de dónde proviene su agua? ¿Será? Si fuese así, caramba, sería un gran adelanto. ¿Quieren que me explique más claramente? Por supuesto. Por ejemplo, a ver, los que viven en la zona de, diríamos, pues, Llojeta, ¿de dónde llegan sus aguas? Los que viven en Villa Fátima, ¿de dónde llegan sus aguas? Los que viven en el Alto, ¿cómo se abastecen? ¿Cuál es la planta que les abastece esas aguas? Yo creo que porque estamos en el área de conocimiento deberíamos saber. A ver, vamos a preguntar. Entonces, esta es la forma de, creo, introducirnos a un campo tan grande como es el de recursos hídricos. ¿Qué hace EPSAS? Eso también deberíamos conocer. ¿Qué dice EPSAS sobre la calidad del agua? A ver si me lo dice. Bien, entonces, estos aspectos que los enunciamos en la parte de aguas superficiales, creo que es importante, ¿no es cierto? Es importante. Extrapolando este conocimiento, por supuesto, pues que habrá que hacer lo mismo con la cuenca del Amazonas. ¿Cómo se abastece? ¿Cómo es el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo? Santa Cruz tendrá sus cuencas, así, o su cuenca hidrogeológica como La Paz. Pregunta. Cochabamba, Sucre, Potosí, los demás departamentos, ¿tendrán la estructura hidrológica que tiene La Paz? Nos preguntamos. ¿Cómo se abastecen de agua potable? ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo lo hacen? ¿Será como en La Paz que estamos dependiendo de nuestros glaciales, de nuestros nevados? Son preguntas. Y su estructura igual, ¿no es cierto? ¿Cómo están constituidos sus lagos, sus lagunas? ¿Cuál es la diferencia entre lago y laguna? Sus ríos. ¿Cómo están constituidos estos ríos? ¿Serán tantos como en la cuenca del Amazonas, en la cuenca del Plata? Y en Cochabamba, parte de la subcuenca del Amazonas, ¿será que se ha hecho una caracterización de todo aquello? Muy grande, ¿verdad? Muy grande, muy extenso, pero aterricemos ahí, que deberíamos conocer. Aquí les estoy mostrando una gráfica que me va siempre a interesar bastante por lo siguiente. Este es el resultado de lo que ha sido la crisis del lago. ¿Cuándo ha sido? Voy a preguntar en examen. ¿Qué año ha sido? Bien. Ese año hemos tenido una crisis del lago. Hemos tenido que salir a las calles con nuestra botella de 1 litro a recibir agua. Y nos daban 1 litro. ¿Se acuerdan? Esperemos que no vuelva a ocurrir. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Y cómo se ha solucionado? Esto es parte de esa solución. Estamos hablando de la planta de Pampajasi, una de ellas. Entonces lo que han hecho es, más allá de su represa, que está en Jampaturi, han hecho ellos otra mucho más arriba.
canalizando los ríos. Y eso ha abastecido a la represa y de esa represa a la planta, como puede verse. Importante. Ese trabajo ha sido muy importante. Y también recuerdo que los campesinos de la zona dijeron que sus abuelos les habían regalado los ríos. Y como eran dueños y nosotros nos moríamos de sed porque no teníamos con qué alimentarnos, entonces nos iban a hacer el favor de darnos esas aguas para que nos abastezcamos. Que sus abuelos habían sido dueños de los ríos. Textual. Pero más allá de ser dueños o arrendatarios, lo que se hizo fue justamente eso, de hacer una nueva represa, como se puede ver acá, para que esa represa almacene, luego vaya a Jampaturi y de Jampaturi recién a la planta de Pampajasi. Se ve, ¿no es cierto? Un gráfico muy interesante, muy ilustrador. Bueno, así están las demás represas, las demás plantas. A ver, cuando preguntemos cómo nos va. De esa manera, entonces, nosotros podemos ver las muchas otras plantas de abastecimiento que tenemos en la ciudad de La Paz respecto a nuestras aguas superficiales. ¿Qué podemos decir cuando ya estamos hablando de aguas subterráneas? Cuando estamos hablando de aguas subterráneas, entonces nos vamos a referir a una definición muy importante: la estructura hidrogeológica o hidrológica de este recurso. Y aquí está un mapa muy interesante. Dice, características hidrogeológicas. Ya estamos en aguas subterráneas. Cuando hablamos de las características hidrogeológicas, nos vamos a referir a 3 tipos de suelos. Y estos son los suelos permeables, semipermeables e impermeables. Y de acuerdo a estas referencias, miren este mapa, qué importante es. Por supuesto, habrá que buscar uno mucho más, si se quiere, a detalle, pero he rescatado esto para mostrarles y saber, ¿no? Dependiendo de la zona donde nos encontramos, conocer que ese suelo es permeable o que el suelo sea semipermeable o que ese suelo sea impermeable. Esta característica hidrogeológica es sumamente importante. ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando que si el suelo es permeable, quiere decir que dejan pasar las aguas. Y estos suelos pueden ser, es una semejanza solamente, actuar como filtros o suelos filtrantes. Importante, ¿no? Inclusive para el tema civil, de construcciones, de carreteras, de puentes, de caminos, ¿no ven? Saber qué tipo de suelo se está trabajando. Este suelo también puede ser semipermeable, es decir, que deja pasar, pero no todo, porque esa es su característica. O el suelo puede ser impermeable y por tanto no deja pasar el agua. ¿Verdad? Entonces, estas características hidrogeológicas, así descritas en todo el territorio boliviano, aquí están sus referencias, podemos caracterizar de esa manera y ver a lo largo y ancho de nuestro territorio dónde habían estado este tipo de suelos y a eso que se habían sabido llamar. Luego,
Podemos también hablar, cuando ya se tratan de aguas subterráneas, de los acuíferos en nuestra cuenca, ¿no? Aquí mostramos, por ejemplo, cuáles son los acuíferos, ¿no?, del norte del altiplano, importantes. ¿Qué son los acuíferos? Nos preguntaremos. Sabemos, ¿no? Son pues reservorios de agua. Muchos departamentos, como por ejemplo Potosí, principalmente Oruro, se abastecen de agua ya no del deshielo, de sus glaciales. Se abastecen agua a partir de sus acuíferos. Y las características de estos acuíferos generalmente son dos, o que son aguas muy antiguas, cerradas, o que son aguas recargables. Es decir, se encuentran bajo de la superficie de la tierra y estos reservorios pueden ser de muchos años, se los descubrió, se los empezó a utilizar y hasta que se termine a agotar sus aguas. Pero hay otros acuíferos que se utilizan y se siguen recargando. Esto también corresponde a una caracterización del tipo de acuífero y de la zona donde se encuentran. Y aquí podemos ver muchos de ellos, ¿no? Claramente. Su cuenca Achacachi. Creo que ese nombre es hasta muy conocido por nosotros, ¿no ve? Cuenca de Peñas. Y así sucesivamente. Su cuenca de Pucarani. Estamos hablando del altiplano norte. Entonces, como ven, es un tema apasionante, muy grande, muy extenso y que, bueno, dependiendo de lo que estamos estudiando, podremos darle ese carácter de información y de conocimiento, especializado, por supuesto. Otro tema importante cuando hablamos de aguas subterráneas son los manantiales. Y aquí tenemos la ubicación de los manantiales en Bolivia. Y si ustedes se puede apreciar, creo que son muchos, ¿no?, los manantiales. Y hay uno que ha sido un motivo de mucho comentario, de mucho análisis y de mucha discusión. Es el famoso manantial del Silala, que eso se encuentra por acá, ¿no es cierto? Que en realidad es casi frontera con Chile, pero se encuentra en el departamento de Potosí, ¿no? ¿Y qué se puede decir de los manantiales? Pues que son aguas muy profundas. Y el manantial del Silala justamente es aquí. ¿Qué se sabe del Silala? ¿Sabemos algo? A ver, vamos a esperar que digan algo en sus preguntas. Este es otro tema importante. ¿Qué se puede decir sobre el balance hídrico? ¿Qué es el balance hídrico? Me lo van a decir. Entonces, estamos lanzando una lluvia de preguntas porque ustedes estudian el tema. Tienen un instituto que, por supuesto, les debe solventar todo este conocimiento. Ahí está algo que deberíamos no olvidarnos. El agua es vida, ¿no? Y ahí estamos viendo un glacial que está prácticamente pidiendo auxilio. Por todo lo que sabemos, el tema de cambio climático, calentamiento global, generación de gas de efecto invernadero y todo aquello que se está hablando.
la desaparición de nuestros glaciales, etcétera, 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 etcétera. ¿No es cierto? El saber usar el agua, no tener un uso indiscriminado del agua, dar normas, ¿no es cierto? Por ejemplo, solo como ejemplo, consumo del agua por persona, por día. Puede variar esto, pero ya les digo, no es un todo, es un ejemplo referencial. ¿Sabemos usar el agua? ¿Se han preguntado? Creo que no. Y el que más y el que menos peca de no saber utilizar el agua, en el entendido de que este es un recurso que se está perdiendo. Entonces, a ver, simplemente para, bueno, para dar un repaso al tema. Ahí están algunos puntos. A ver, vamos a empezar por aquí, por la izquierda. Dice, agua que se descarga a los cisternas, ¿no? Riego, ¿no? De un jardín pequeño. Riego de plantas domésticas. Agua para beber. Agua para limpiar la vajilla en máquinas. Agua para limpiar la casa. Para lavar la vajilla a mano. Para cocinar. Para darse una ducha. Para lavarse los dientes. Para bañarse. Para afeitarse. En el caso de los hombres. Para lavar un coche o un automóvil. Sí, vean ustedes, son usos indiscriminados realmente, pero que da horror, ¿no es cierto? Saber cómo utilizamos mal el agua. Y puede servir esto, pero seguro que pasada la clase nos vamos a olvidar. Palestra simplemente les digo que habría que reflexionar y hacer campañas de mejor uso por este recurso y ser conscientes de aquello. Porque si vemos los porcentajes son horroríficos, terroríficos, dramáticos. Esperemos mejorar este recurso. ¿Qué decir del agua que se contamina en la industria? Y estas aguas son evacuadas a los ríos. Y estos ríos sirven en algún momento para regadío, la agricultura. Las aguas industriales, muy raras son las plantas que reciclan sus aguas, pero son pocas. Y simplemente es ver lo que ocurre con el campo de la minería, pues. Ahí la contaminación de aguas es grande. Un recurso hídrico muy importante. ¿Qué hablar del ciclo del agua? De lo que mostramos en esta proyección, tan simple, como que se evapora, se condensa y nuevamente se evacúa el ciclo del agua. Y aquí tal vez podemos ver algo importante, ¿no? ¿Qué sería la evapotranspiración, la infiltración? Y aquí estaríamos hablando cómo se van generando las aguas subterráneas a partir de las aguas superficiales, cómo llegan estas, qué vendrían a ser los manantiales, etcétera, etcétera. Una proyección, creo, bastante objetiva y figurativa. Zonas donde permanentemente llueve, por ejemplo, por efecto de la forestación, como es el tema del Chapare, por ejemplo, ¿no? Zonas que son
de infiltración o no, dependiendo del tipo de suelo hidrogeológico que hemos acabado de ver, ¿no? La conformación de manantiales, la evaporación nuevamente y el ciclo, ¿no? Bueno, entonces, creo que esta es la forma, un enfoque bastante resumido de todo aquello. Voy a dejar de compartir para que puedan ustedes hacer uso de la palabra y ver hasta dónde podemos mejorar este capítulo así presentado en la materia. Tienen la palabra. Ingeniero, Vamos. Rodrigo. sí, estaba encontrando y hay un río que tiene una especie de pequeña subcuenca que se llama Hilyusaya, que está ¿Qué se entre el llama? de Hilyusaya. Ilusaya. Ya, eso es en la Ajá. cuenca de la ciudad de La Paz. Sí, está entre las cuencas de Chumani y el Huaynajuahuira. Ilusaya, creo que sí. Ya, está bien, Rodrigo, sí. ¿Sabes qué caudal tiene? A ver si me permite, están gradiente térmico. No dice caudal. Ya, pero entonces Tengo que es una revisar. información que habría que mejorarla, ¿no? Sí, sí. Hay Porque, un estudio acerca de este, pero estoy revisando sus datos, pero no me muestra ese dato. ya, busca pues para participar. ¿Alguien más? Ingeniero, con respecto a las características ¿Tú del eres lago Verónica? Verónica Honorio, sí. Ya, Bueno, estaba averiguando acerca de las características del lago Titicaca y bueno, con respecto a su área, se dice que tiene 8.562 kilómetros cuadrados ya, a y del ver, 100%. Verónica, yo quisiera que esto lo dejemos para el examen, pero voy a validar tu primera respuesta. ¿Cuánto dices de la superficie? 8.562 kilómetros cuadrados. 8.000, a ver, voy a revisar. Ya, yo tengo otro dato, 8.030. Te voy a dar más 2 puntos y ahí lo dejamos, ¿ya? Y 8.030 va a ser el valor que lo vamos a utilizar. Entonces, las demás preguntas las voy a hacer en el examen. ¿Está bien, Verónica? Está bien, ingeniero. Gracias. Ya. ¿Quién más? Hay mucho por complementar. He sido claro, creo, en la exposición, qué va a ir al examen y qué es lo que deberían ustedes conocer. ¿Nadie más? No conocemos nada más. Bueno, pues si no conocemos nada más, entonces ha sido la clase de hoy y espero que les vaya bien en la materia. Ingeniero, ¿Sí? estamos revisando y dice, del río Hilyusaya, dice la precipitación en 40 minutos con densidad de 39 litros por metro cuadrado. Rodrigo, Coriza, Coriza, ya, más 2, Rodrigo. ¿Cuánto dices el Hilusaya? 39 litros por metro cuadrado en una precipitación de 40 minutos. Ya, sí está mejor ya, ¿no? Así con algún valor. Ya bien, Rodrigo. ¿Alguien más? Inge, buenas tardes. ¿Sí? ¿Tú eres Eh, Beizaga? sí, Beizaga Inge. Ya. Del río Desaguadero Inge tiene una longitud de 398 kilómetros y un caudal de 78 metros cúbicos por segundo. Ya, más 2. ¿Tú Inge, eres gracias. Beizaga? Beizaga Blanco Jace.
Menciona Blanco, ya. Está bien. Ingeniero, ¿Tú eres Weimar? sí, ingeniero. De las 5 cuencas que nos mencionó primero, tengo aquí el dato de que también existe la otra cuenca, que es la del río Lacacayo, ingeniero. ¿Qué cuenca? Lacacoyo, perdón. A ver. Dime bien. La cuenca del río Lacacoyo, ¿Y eso cómo está ubicado? junto con las otras 5 cuencas que mencionó, ingeniero. La Cascuyo. Lacacoyo. La Cascuyo, ya. A ver, te voy a validar, +2 ya. Ahí, ingeniero. Tú eres Calizaya de Machi Weimar, Weimar Calizaya, ¿no ve? ingeniero. Ya, +2. ¿Cómo has dicho? Voy a volver a anotar. Yacas, Lacacoyo. like Cascuyo, ya. A ver, vamos a revisar. ¿Y a quién más? Parece que no tuvieran instituto ni estudiarían ustedes el agua aquí. Bueno, ese es el interés que tenemos. Ya muy bien, si no hay más, entonces eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Dije, una pregunta, ¿Quién eres? Mogro, Dara. Dara Alison, ya. Dime, Dara. Una pregunta, decía que el lago Titicaca aportaba un poco al lago Popov, pero ¿por qué entonces se secó, si más no me equivoco? Tu pregunta es buena, pero media desubicada. Ya. Dara, lo que ocurre es que en este momento el lago Popó existe. Nuevamente se ha conformado el lago. Hace unos 4 años atrás ha desaparecido. Y algo como en broma, uy, ¿dónde está el lago Popó? Se lo ha llevado. Pensaban que se lo habían robado el lago. Pero no ha sido así. Lo que ocurre es que el lago Popó es un lago de reservorio. Todos los ríos que están en la cuenca cerrada desembocan en el Popó. Y por alguna razón, estos ríos se han secado, no han tenido caudal. Y por lo tanto, no ha habido agua que llegue al Popó. Peor, el desaguadero ha sido, si quieren ustedes, direccionado para la minería, para el riego, para muchas otras. Entonces, el caudal ha sido mínimo y por tanto ya no llegaba agua al Popó. Entonces, esta es una consecuencia lógica del carácter hidrogeológico del equilibrio y balance hídrico que se tiene en Bolivia. ¿Me explico? El balance, ¿qué es el balance? He dicho que voy a preguntar en examen, nadie me ha dicho nada. Ese balance, entonces, se ha desbalanzado. No ha habido lo que debería haber y por tanto no ha llegado agua al Popó. ¿Está bien, Dara? Sí, Inge, gracias. Ya. Ingeniero, ¿Alguien más? Sí. yo quisiera complementar sobre el balance Carolina, hídrico. sí, Carolina, a ver, dime, Carolina. Yo quisiera complementar sobre el balance hídrico en una cuenca hidrográfica. A ver, Ya. El estado inicial de la cuenca o parte de esta para el efecto del balance hídrico puede definirse como la disponibilidad actual de agua en las varias posiciones que ésta puede asumir, como por ejemplo, volumen de agua circulando en los ríos, arroyos y canales, volumen de agua almacenado en lagos naturales y artificiales, en pantanos o humedad del suelo. O también como agua contenida en los tejidos de los seres vivos. Todo lo actual puede definirse también como la disponibilidad hídrica de la cuenca. ya, está muy bien, +3. Sin embargo, hay algo más concreto sobre el balance. Carolina Yugra, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Así que repasa y ve bien qué es el balance hídrico, además de lo que has dicho. Ya, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguien más?
Ya, Ingeniero, el lago Uruburu. ya. ¿Qué quieres hablar del lago Ururu? El lago Uruburu es un lago que dependiendo la temporada en la que nos encontramos, si estamos en temporada de lluvia, su superficie crece a 350 kilómetros cuadrados y aumenta en 1 metro de profundidad, y variando así en la temporada seca a 120 kilómetros cuadrados de superficie y reduciendo también ese metro de profundidad. Ya, más 2. ¿De qué resulta el lago Ururu? Te pregunto. Si no, te quito los 2. No, está bien, te Eh, voy a eh, poner más 2, pero ¿qué sería el lago Ururu? Pregunta de examen, ahí está, tú has querido. ¿Está bien? Jonathan. Está bien, Inge, voy a averiguar más sobre el lago. Ya, bueno, bueno. ¿Alguien más? Muy bien. Que les vaya bien y estudien. Chao, chao. Hasta luego, Bye, bye. ingeniero. Chao, chao.